Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de radio La cura por la palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, transmitido a través de Facebook Live como cada martes a las 11 de la mañana. Y el tema del día de hoy es tatuajes, marcas con significado. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook e Instagram. Muchas gracias por acompañarlos. Es un placer tenerlos aquí. Y el día de hoy conducen Sandra Lara. Hola, ¿qué tal? Y su servidora, Luisette González. Y saludamos a nuestro querido Alan Belcedo, que se encuentra en controles. Y pues le damos la bienvenida a nuestros queridos invitados, los candidatos a psicoanalistas de la APG, Cian Yagres, bienvenida. Hola, gracias. Y Ernesto Navarro. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Bueno, pues es un gusto tenerlos aquí también. Pues les recordamos que tenemos revista para regalar cada semana. A partir de hoy hasta el domingo de esta semana, estaremos revisando en el post de nuestro podcast de esta semana los comentarios de aquellas personas interesadas en ganarse la revista edición número 1 de la APG. Para participar en el sorteo necesitan poner el comentario "Quiero la revista" y el hashtag La cura por la palabra. Realizaremos el sorteo con las personas que cumplieron con el requisito y le estaremos enviando al ganador o ganadora un inbox para que pase por su revista a nuestras instalaciones. Muchas gracias por participar. Y bueno, pues en el sorteo del podcast pasado tuvimos 2 participantes, Edith Ramírez y Francisco Aguilera. Y ahorita, pues Sandra nos apoyará para hacer la ruleta virtual y conocer al ganador o ganadora. Vamos a ver quién gana. A ver, sí, por favor. Ahí va. Y la ganadora es Edith Ramírez. Pues Felicidades. Felicidades, Edith. Nos estaremos comunicando contigo para que puedas pasar por tu revista e iniciar por ahí tu colección si te interesa. Tienen artículos muy interesantes. Y bueno, pues por acá les voy a leer una pequeña introducción que yo hice como para poder ir viendo algunas líneas por las que podemos ir conversando este tema tan interesante. Bueno, pues hablar sobre el tatuaje nos abre la puerta para transitarlo desde muchos caminos. Pensaba cómo de entrada es una práctica que puede ser realizada por cualquier persona a cualquier edad y en cualquier circunstancia social. Cómo puede resultar para algunos una situación de moda o hasta una cuestión decorativa puesta en el cuerpo, estética. Sin embargo, para la mayoría representa una marca muy singular según el momento de vida por el que atraviesa. Una marca que resulta dolorosa por el proceso para realizarlo y que dependiendo de cada persona puede ser una experiencia displacentera o placentera. Esta marca puesta en la piel se vuelve permanente. Imágenes, formas, palabras, números que cobran sentido en la persona que se lo tatúa, a veces no de manera tan consciente. Para la psicoanalista Hilda Katz, los tatuajes se expresan como actos sobre el cuerpo. De ahí la importancia de tomarlos como un mensaje a descifrar, como una manifestación de un lenguaje con potencial para poder darle un sentido. Menciona cómo en la práctica clínica se vuelve vital la oportunidad que representa recuperar la escritura que queda aprisionada detrás de la fijeza fotográfica del tatuaje. Acá iremos conversando sobre algunas de estas inscripciones y el sentido que podemos ir dándoles a cada una de ellas. Pues bienvenidos de nuevo, Cianya y Ernesto, y por donde quieran comenzar. Gracias. Muchas gracias. Pues, bueno, pues yo me quedo pensando en esta parte de cómo poder ir como desmenuzando, cómo poder ir encontrando sentido, y pensaba en la parte en donde cómo la psique o el alma va más allá de la cabeza, ¿no? Como que se habla de esta parte de que es como extraterritorial, o sea, como que va más allá de los límites y que inclusive pues llega a abarcar el cuerpo, ¿no? Y hasta a los otros. Y pensar cómo desde ahí lo que justo se inscribe en el cuerpo puede tener como una ligazón hacia el alma, ¿no? Hacia la psique. Sí, de hecho, Hilda Katzai en su libro cita a Ansiu, en donde plantea que el tatuaje va representando, ¿no?, ese encuentro entre el soma y la psique. Entonces se me hace muy interesante
como a partir, ¿no? De una imagen que una persona decide tatuarse, pues hay toda una narrativa ahí dentro que puede encontrarse en el proceso analítico, como decía Ernesto, ¿no? Como a manera de ir desmenuzando. Entonces, pues bueno, creo que está muy interesante porque luego a veces las personas dicen, no, pues es que me lo tatué porque me gustó, porque estaba padre el diseño, o inclusive, ¿no? Hasta por la misma moda. Pero, pues, Hilda va mencionando que hay un inconsciente, ¿no? Y que el tatuaje también, ¿no? Tiene esa guarda, como pone el ejemplo Hilda, que el tatuaje es como un zip, como un archivo zip, en donde están comprimidas un buen de cosas inconscientes, ¿no? Y que pues sí, ¿no? Al poder irlo trabajando, ¿no? En sesión, en su debido momento, pues ahí de ahí se van desprendiendo, ¿no? Un buen de cosas de la propia historia, de la historia con otros, ¿no? De algún momento que tiene que ver cuando la persona se hizo un tatuaje. Entonces, se me hace a mí muy, muy interesante cómo lo plantea. Y yo me quedé pensando cómo el tatuaje puede representar como algo muy personal, ¿no? Claro. Del sujeto, pero también puede incluso representar una relación que el sujeto tiene con un otro, Claro. ¿no? O sea con otra persona o incluso sea hasta con un objeto, pues, ¿no? Con un momento en particular, ¿no? De su vida también. Y entonces es como muy, muy rico, ¿no? O sea, yo me quedé pensando este libro que tiene la doctora Hilda Katz, pues es muy vasto, ¿no? Porque hace todo un estudio desde la prehistoria, ¿no? Del tatuaje. Y va hablando como del significado que tiene como para otras áreas o para otras disciplinas. Y ya después como que aterriza en nuestra disciplina que nos compete en el psicoanálisis, ¿no? Sí. Pero ella se me hizo como bien interesante porque pone como muchos ejemplos, ¿no? Del sentido que se le puede dar al tatuaje. Y hay uno que a mí se me hizo como muy padre porque mencionaba, ¿no? Un grupo de jóvenes israelíes, ¿no? Que de pronto sus abuelos, ¿no? Sus bisabuelos estuvieron en el Holocausto. Sí. Y que entonces pues iban muriendo, ¿no? Estas personas que eran así como testigos de este hecho y cómo ellos, ¿no? Se van grabando este número, ¿no? Con el que eran marcados en la piel como un tatuaje, pero como a manera de recordar esa historia, como de no olvidarla, ¿no? Entonces pensaba cómo de veras puede movilizar, ¿no? Incluso toda una comunidad, ¿no? A nivel social, no nada más a nivel individual, pues, ¿no? Y que es una cosa como muy colectiva también, como de recuperar una memoria, de recuperar una historia y de guardarla, ¿no? Se me hizo bien lindo esto que decías del archivo zip, ¿no? O sea, que de verdad es como uno va, como tejiendo junto con el paciente en la clínica, ¿no? También como la posibilidad de poder pues quitar, ¿no? Desencriptar de pronto como este archivo, como para ver todos los contenidos que hay en el interior, ¿no? Y que pueda ser un trabajo como mucho más rico para que no se quede nada más como una marca en el cuerpo, sino que se pueda elaborar a través de la palabra, pues que sea algo que pueda ser nombrado y que no quede nada más ahí como un registro corporal, sino que podamos pues irlo tramitando de una manera diferente, pues, ¿no? O sea, Claro. que habrá también tatuajes, yo pensaba que pueden ser como una condensación de algo que habrá que desencriptar, pero también yo pensaba que habrá otros que uno se hace al calor de una cosa como muy arrebatada, ¿no? Sí. También, que ya después, ay, caray, o sea, ¿no? Como más en una descarga, ¿no? Claro. O sea, que no tenga a lo mejor un sentido como tal, salvo el sentido de, pues de esa forma tuya, a lo mejor de actuar de una manera tan impulsiva, ¿no? Sí. Y de no saber ni qué pasó al día siguiente, ¿no? Y que a lo mejor en esos, pues también habrá, pues también hay un sentido, pues, ¿no? A lo mejor el sentido del sinsentido, pues, ¿no? Exacto. Pero qué interesante, ¿no? Como que abre
O sea, todo un panorama, porque también, pues, dependiendo de la época de la vida en la que te lo haces, ¿no? Ajá. A lo mejor a veces es una cuestión más de moda, ¿no? De decir, Ujú. ay, bueno, pues todos mis compañeritos ya tienen un tatuaje, pues yo también, ¿no? Ajá. O el arrebato del enamoramiento, ¿no? Yo pensaba como cuando te tatúas el nombre de la pareja en ese entonces, que después, ay, no, pero ¿qué hice? No, o sea, Sí. pero, pero cómo va también dependiendo de la etapa, como adquiriendo sentido a veces Ujú. mucho más complejo, mucho más profundo, ¿no? O sea, Sí. como que sí se abre toda una puerta, ¿no? Ujú. Ujú, Sí, y sí. pensar esa parte en donde ofrece una oportunidad como para poder explorar, ¿no? O sea, todo lo que hay de fondo. Ujú, Y pensaba en cómo a veces hasta hay dos caminos, ¿no? Porque hay personas que dicen, es que me lo hice porque me gustaba mucho, tiene mucho significado, y que de ahí, pues uno, al poder ir preguntando, pues empieza a dar las asociaciones, ¿no? Y Ujú. empieza a salir la historia, empieza a salir las cosas que a uno le gusta, y pues de repente se va integrando, se va entrelazando con la identidad, con la historia, con las experiencias. Y pensaba en otra parte de estas personas que pueden decir, pues porque sí, o así de repente me dieron las ganas. Y pensaba esa parte de cómo de repente se cierran las asociaciones o cómo se cierra la oportunidad de poder ir explorando justo qué pasará que no se quiere, que algo no se quiere mover, ¿no? Algo como de ni le toques ni le muevas para pues que no surja algo, ¿no? Porque pensaba en cómo, recuerda que Hilda Katz también va mencionando que justo los tatuajes llegan a ser como cicatrices, cicatrices que detrás de ellos pueden tener una herida, ya sea del narcisismo, ya sea una herida del duelo, de una experiencia, y cómo de repente esa parte de tener que fijarlo en el cuerpo, como para poder llevarlo y hasta cierto punto tratar de como darle un sentido, ¿no? Como de representarlo. Yo pensaba en que Freud decía que los primeros registros eran como en imágenes, o sea, como o esas partes de sensaciones, ¿no? Porque ujú. pues también un tatuaje tiene mucho que ver con la parte de la sensación, ¿no? El momento en el que se hace, o inclusive pensaba en aquellos tatuajes que llegan a tener cierto relieve, entonces, cómo todo eso se va entrelazando como para poder hasta cierto punto darle un sentido, ¿no? A las cosas. Es que yo pensaba que en la sesión analítica, que es lo rico del psicoanálisis, ¿no? Se puede analizar para conocer a la persona, Ujú. pues todo, ¿no? François Dolto tiene una frase que me gustó, que vi en Facebook, Ujú, que decía que cuando no está la palabra, pues lo que hablan son los actos. Y yo Ujú. pensaba que hay todo un acto en el llegar al consultorio, en si llegas, no llegas, etcétera, ¿no? Y en el caso de los tatuajes, yo pensaba que se puede analizar un montón de cosas, ¿no? Si la persona está en disposición Claro. claro. de Ujú, querer saber más ujú, sobre lo que lo habita que desconoce, ¿no? Ujú. ujú, Y en ese caso yo pensaba, se puede analizar hasta con quién se fue a tatuar, ¿no? Si Ujú. fue solo acompañado, si eligió al tatuador, por qué Sí. lo eligió, porque pues, hay todo un asunto también en claro. eso. Claro. El tiempo de espera, como dices, si Ujú. fue algo Ujú, más arrebatado como ujú, no sé, una noche de fiesta que terminó en un tatuaje donde no se pensó absolutamente nada, ujú, ¿no? O algo que tenga algún significado Ujú. muy consciente ujú, o más inconsciente, ¿no? Y en todo eso yo pensaba que hay un montón de capas en las que se puede ir ahondando siempre que la persona esté en disposición, ujú, ¿no? Sí. Pero que se pueden ver un montón de cosas. Ujú. Pensaba, creo que les había dicho, ¿no? Que estaba yo leyendo a Ferenczi por un seminario con el doctor Luis Martín Cabré, para que se inscriban, que dan aquí en la asociación, y que está bien interesante porque hablaba de la parte traumática y como una función elaborativa de ciertos sueños. Entonces estaba abordando todo esto. ujú, Pero a mí por lo que me llamó la atención con respecto al tema es porque al final algo que no tiene representación, algo que no tiene palabras, se condensa en una imagen Ujú. que da un eslaboncito para luego poderle poner una palabra, Claro. ujú. ¿no? Y como hablabas ahorita tú, Luis, de estos casos del holocausto, Sí. o sea, a veces son traumas Ujú, que ni Sí. siquiera se pudieron, pues, elaborar, duelos que no se ujú, pudieron hacer. Ujú. Ay, de hecho, me acordaba porque sí. también Hilda Katz va haciendo una recopilación de las entrevistas, igual
pues un poco hablando como del momento en el que se lo hicieron o de qué forma apareció el tatuaje. Y entrevista a una persona de 90 años que justo es sobreviviente del Holocausto y esta persona empieza a relatar su historia de cómo en un inicio, pues bueno, esta parte de que cuando los ingresaban a los campos de concentración, pues llegaban a marcarlos como un número de identificación y pensaba esa parte fuerte de que justo los despersonalizaban, o sea, inclusive hasta esta parte intrusiva de llegar o sea, a marcarlos, y pues comenta de cómo ha vivido su historia y dice que llegó un momento en donde ella a esta persona le apenaba mucho los números. Entonces, cuando alguien le preguntaba como de, oye, y pues esos números, pues qué onda, por qué, ella decía que pues le daba pena como hablar de su historia, hablar de lo que le pasaba. Entonces ella terminaba diciendo, pues es que me lo hice porque es mi número de teléfono. Entonces la gente se terminaba pues riendo o haciendo burlas y pues llegó un momento en donde ella pues se avergonzaba tanto que pues se fue se fue a una clínica para poder borrarlo. Lo que me llamó la atención es que dice que fue como en un momento de arrebato, de locura. Yo pensaba en todo eso, o sea, que habrá sentido, todo lo que habrá rebasado. Y que llegó un momento en donde como que se comenta esta persona que se sintió como extraviada, o sea, como que... Perdió una parte de sí mismo, ¿no? Ajá, y que justo después se lo vuelve a tatuar, como para poder justo recordar y pensar inclusive hasta poder resignificar todo, o sea, pues sí, todo el dolor y toda la historia que ha atravesado, porque justo comentaba esta persona que era algo que pues que no se tenía que olvidar, o sea, que al contrario, se tenía que sentir, ¿no? Para poderle dar hasta cierto sentido, eh, pensar como en una cuestión como hasta de reparar, ¿no? Sí. Sí, pues no es tan fácil, ¿no? También entrarle a los tatuajes en la sesión, ¿no? Porque tiene que haber un timing, ¿no? O sea, el paciente también tiene que tener la confianza, y estar listo, a lo mejor inconsciente o conscientemente, para afrontar el dolor, ¿no? Que está ahí mudo en el tatuaje, ¿no? Algo así decía Katz. Este, y, y luego pensé ahorita en los adolescentes, ¿no? Que pues están en una etapa muy vulnerable, ¿no? De muchos cambios, ¿no? De muchas resignificaciones en su vida con los padres, ¿no? En busca de su identidad. Y que ahí luego hay más, una tendencia mayor, ¿no? A tatuarse en esa etapa. O que entra la inquietud, ¿no? De tatuarse algo. Y entonces, ¿no? O sea, ya cuando uno crece y ve su tatuaje que se puso a los 17, dice, como, ay, ¿qué onda con...? Pero es lindo, ¿no? Porque, bueno, a mí me ha pasado y creo que a partir de ahí, pues, he podido ir elaborando varias cosas ahí en el análisis, pero pues uno nunca se imagina lo que está, la narrativa que esconde el tatuaje, ¿no? Entonces... me acordé ahorita del caso de Daniela, que también ahí lo plantea Hilda Katz en su libro, que es una chava que pues trae tatuado un monstruo como muy raro en la espalda. Y pues ya fue con el juez le dice que tiene que ir a terapia porque se había alcoholizado severamente, ¿no? Ya había tenido accidentes por eso. Y entonces pues ya Hilda va intentando descubrir ese significado que tiene ese monstruo raro ahí en la espalda y hacer, digo, como para no así ampliar acerca del caso y todo, pero así concretamente se van dando cuenta las dos que ese tatuaje representa hasta cosas de generaciones pasadas, ¿no? O sea, de un abuelo que les decía a sus hijos que los quería matar en un delirio que de repente le daba, pero pues no los mataba, pero ocasionó que los hijos se suicidaran. Entonces fue un caso así súper fuerte. Y ese monstruo que traía ella tatuado en la espalda cargaba cierto significado con el abuelo, ¿no? Con la desprotección que sentía de los padres. Era como ahí decía
Cats como un intento de contención a partir de algo tatuado tan grande en la espalda. Y ya conforme fueron trabajando varios años de terapia, después ella justo también se lo borra. Y ahorita pensaba en esto que decías también del ejemplo del caso de la persona que se borra su número, ¿no? Como qué pasa, ¿no? Cuando uno también decide borrarse algo, si es para evitar o si es porque se resignificó, ¿no? O si es porque ya no quiere, ya no se quiere recordar, ¿no? Lo que está ahí. Entonces también pensé en esa parte de cuando alguien, ¿qué pasa para que alguien se quiera borrar un tatuaje, ¿no? Que yo pensaba que pues es otra vez como el caso por caso, Claro. ¿no? Porque yo pensaba hasta en las obras de arte, ¿no? Muchas obras o muchos artistas pintan y repintan ciertas obras que no consideran listas todavía como para terminar, ¿no? Y pensaba también en las personas que se cambian los tatuajes cada cierto tiempo, quién sabe por qué, ¿no? O sea, como no saben por qué, pero tienen una urgencia interna por hacerle un cambio a algo que tiene tantos años y que se pone para que sea permanente precisamente. Sí. ¿No? Y yo pensaba en esos casos que puede haber también una necesidad o de resignificar algo o que tanto ha sido lo que no se ha buscado de lo que pasa internamente que nada es suficiente, ¿no? Que nada le pone un tope, que nada le pone un alto y que se sigue buscando pues de esa manera que se encontró, ¿no? Claro. Y pensaba también, no sé qué opinen ustedes, como en estos casos en los que hay una herida fuerte que deja una cicatriz natural en el cuerpo, ¿no? Ya sea, yo pensaba que se ha escuchado mucho que cáncer de mama, por ejemplo, donde se extirpan las mamas y muchas personas se tatúan. O sea, que deciden, por ejemplo, no ponerse implantes, pero muchas personas se tatúan o hacen ciertas reconstrucciones, ciertos tatuadores como una donación, pues, ¿no? A estas personas. O personas que tienen algún accidente fuerte en su vida que les deja alguna cicatriz importante y que también deciden tatuarse algo encima de esa cicatriz, de cicatrices de cesárea, bueno, o sea, de un montón de cosas. Sí. Pero en esos casos, ¿qué piensan? O sea, si sería una manera de resignificar un evento pues traumático, de hacer un duelo. Es que yo pensaba en esto que mencionabas tú antes, Sandra, del caso por caso, ¿no? Porque yo creo que habrá personas que sí atraviesen por todo un proceso de duelo, ¿no? Y de elaboración de todo este proceso por el que han ido atravesando y que entonces esa nueva marca, ¿no? Represente como una resignificación o una rehistorización, ¿no? De eso anterior. Y habrá otros en donde no haya ese proceso de elaboración y sea como una cosa como de tapar, ¿no? Como de cubrir algo, como en un intento, ¿no? De desaparecerlo. O sea, pero de que desaparezca por sí mismo, ¿no? Por sí solo, sin que haya, nada, ¿no? Sin que haya nada que recordar, pues nada que te lo recuerde. Entonces, yo creo que sí tendríamos que ver, ¿no? El caso por caso. Y yo pensaba también cómo de verdad los tatuajes pueden representar una oportunidad también como de recuperar como esta parte de subjetividad, ¿no? En el ser humano. Sí. Porque me quedé pensando en esto que decías, Ernesto, de cómo se ponían estas marcas, ¿no? De números como una forma de deshumanizar a la persona y es como volver otra vez a recuperar el tatuaje, pero en todo el sentido y todo lo que recobrar, ¿no? Como esa memoria, como que es recobrar de nuevo la humanidad en la persona, ¿no? O sea, como recuperar la subjetividad de cada ser humano, pues, como ¿no? su De historia, ¿no? Su historia, de qué le representa a él, ¿no? Y que habrá, trabajos como bien lindos, ¿no? Que son trabajos que no se recuperan de una vez y para siempre, pues, o sea, que cada vez, o sea, uno va recuperando, como un hilito, ¿no? O sea, algo, ¿no? Porque hay tatuajes bien complejos, o sea, yo pensaba, como hay tatuajes, híjole, impresionante, ¿no? Que duran hasta 5 horas, o sea, y que se tiene que hacer por partes, ¿no? O sea, y que entonces yo decía, híjole, todo lo que queda ahí condensado, de veras, como en el trabajo del sueño, Exacto. ¿no?
y que habrá que así desmenuzar, pero cabito por cabito, ¿no? Para ver cuál es el sentido y que entonces ya tenga todo un hilito conductor, pues, ¿no? O sea, porque a veces las personas pues es como que lo van poniendo y que me gustaría que tuviera sombras y que me gustaría que tuviera, y me quedé pensando en esto que decías del tatuador, ¿no? Porque Sí. como los tatuadores exponen, así como como los artistas, ¿no? Pues toda su obra, o sea, toda su obra, y habrá quien se apega más, ¿no? A esa obra y dice, no, es que a mí me gusta él por la técnica que utiliza o por la historia que él tiene también, este, y los buscan, o sea, y sacan cita con ellos y bueno, son así como, y habrá otros que no, que de pronto, pues también otra vez, ¿no? Que dicen, con ya, o sea, no, el tatuaje, pues con ¿no? Primero se O piensa, sea, pero... Porque entonces hasta sí, puede haber todo un trabajo elaborativo en conjunto del claro, diseño, por ejemplo. así Claro. es. O sea, que implica todavía otra cosa. Oigan, tenemos un comentario Muy bien. de Giovanni Plasencia. Ajá. Dice, muy interesante la charla y el tema me ha hecho pensar mucho, hablando de la falta de representación o de significado del tatuaje. Pensaba en algunas personas que se borran el tatuaje con otro tatuaje o cambian la forma original. ¿Será por intento de resignificar o elaborar el dolor que representa o dificultad de elaboración? ¿O qué piensan de esto? ¿Qué piensan? Sí, pues yo igual coincido, ¿no? Que es el caso por caso, pero justo esto que menciona Giovanni, lo de que son los cover-ups, ¿no? Donde hay un tatuaje y entonces para cubrirlo también se necesita un tatuaje mucho más grande, ¿no? Y más potente como para que quede bien cubierto. Y sí, ¿no? Pone a pensar como será algo que todavía ya, o sea, que no se quiere seguir elaborando, no se quiere seguir viendo y se tapa o se resignifica, ¿no? Creo que pues varía, ¿no? Pero que eso es lo interesante, que no hay como una regla en específico, ¿no? Sino más bien qué representa para la propia subjetividad de la persona. Y que justo esta parte de pensar que del caso por caso es como rescatar como la individualidad, ¿no? Esta parte de lo subjetivo, porque pensaba en cómo para unos puede ser ya sea el evolucionar un tatuaje, o ya sea como que, como decía Cian, ya el tener que cubrirlo, o pensaba inclusive hasta de repente, bueno, he llegado a ver como de esas mangas, o sea, de que se llenan como de muchos tatuajes, y de repente se hace un trabajo en donde toda la manga se recubre de negro, y luego sobre esa manga recubierta de negro como que se vuelve a hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo puede llegar a un punto en donde hasta puede ser algo compulsivo, ¿no? Algo repetitivo. Exacto. Sí, pues algo sin límite, ¿no? Yo pensaba también que hay muchas acciones o, pues sí, muchas conductas que podemos llegar a tener los seres humanos en busca de un límite si internamente no se tiene, ¿no? O sea, si se siente que se desborda algo, yo pensaba en la saturación, ¿no? La saturación de contenidos que también puede llegar a ser abrumador, pensar si la cabeza sí está desaturada. Claro. De abrumada, ¿no? Que nada es suficiente, así que no hay lienzo que contenga todo el contenido emocional. Oigan, tenemos otra pregunta. Eric Ramírez Guerrero dice, ¿habrá un contenido masoquista al colocarse un tatuaje? Pues yo creo que podemos encontrar de todo, ¿no? Porque yo pensaba también, por ahí recordé a alguien, ¿no? Que por ejemplo, decía que él mismo se hacía los tatuajes, ¿no? Él solito, pero así con esta técnica, ¿no? Que es punto por punto. Entonces a mí yo decía, ay, o sea, cuánta violencia, ¿no? O sea, yo pensaba porque decía, pues sabiendo ya ahorita técnicas que son pues menos invasivas, menos dolorosas, pues qué necesidad de irnos punto por punto, ¿no? Y pero pensaba en eso, o sea, como, pues dependiendo de cómo traiga uno la cabeza también, ¿no? O sea, a veces da como para una cosa de veras muy masoquista, ¿no? Y compulsiva, ¿no? También una cosa compulsiva que no es suficiente y es otro y otro y otro y otro, o da para una cosa más contenedora, ¿no? Que tiene un sentido, ¿no? Y que se busca hasta con quién, y que se busca hasta una cosa de autocuidado, ¿no? También. También, o sea, un lugar que tú sabes que
pues que va a ser así, va a seguir todas las normas, Claro. ¿no? Ujú. Y que no va a ser una cosa descuidada que al rato te va a traer así como muchas cosas, ¿no? Ujú. Dolorosas. Entonces, como que sí, dependiendo de cómo esté uno, ¿no? Ujú. Internamente también será el sentido que uno le va dando también, ¿no? Ujú. Sí, porque Sí. pensaba hasta en la, o sea, Ujú. hasta el lugar, ¿no? Porque de repente hay unos lugares medio de mala muerte que pues, uno dice, pues, ¿qué onda ahí, El no? chiste es arriesgarse. Ajá, los riesgos que le ponen la adrenalina. Hablando de los adolescentes, que si no hay. Sí. Pero también pensaba en cómo puede ser hasta algo como hasta autodestructivo, ¿no? Ujú, claro, Ujú. claro. Y cómo también puede haber otros matices, porque he escuchado de gente que se duerme en los tatuajes, que dice, no, es que pues yo me lo pasé bien a gusto y pues ni supe ni cuándo lo terminaron. Entonces, me quedaba pensando como en esta parte en donde Ansí va hablando del yo piel, o sea, Ujú, como de ujú. esta última capa que nos delimita, por así decirlo, nos contiene, y cómo de repente el empezarlo a llenarla de tinta como que le da cierto, es como decirlo, como más contención, ¿no? Como cierto peso. Ujú. Sí, pues es que yo pensaba en todos los significados que tiene la piel, ¿no? O Claro. sea, digo, ahorita nos estamos enfocando en los tatuajes, pero pues, si hablamos de cutting, por ejemplo, si Ujú. hablamos de alergias, yo pensaba hasta sí. en todas las enfermedades que pueden tener la Ujú. piel, Sí, que sí. tienen todo un significado también sin palabras, inconsciente, Ujú. que pues también se explora, ¿no? Con los pacientes. Pero ahorita me quedé pensando en la parte de la identificación, porque seguro habrá algo masoquista en el placer, pensando en el placer del dolor, ¿no? Y de un dolor que es infringido por otro o por uno mismo. Ujú. Pero yo pensaba en esta parte también de identificación, porque también es parte por lo que surge. Digo, no he leído el libro de Hilda Katz, la verdad, lo tengo pendiente. Pero yo pensaba históricamente, pues los tatuajes tenían que ver con algo de identificación, de hasta de marcas de guerra, ¿no? O sea, como un aditamento donde hasta las técnicas tenían que ver con la sociedad o la cultura en la que se hacían los tatuajes. Claro. Entonces yo pensaba que tanto hay personas que también buscan esta parte identificatoria. Ujú. Me acordé ahorita que en Australia, no me acuerdo la verdad el nombre de la tribu como originaria, que tienen un como pues un canto performance muy muy interesante, que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero hace poquito vi una noticia en la que una senadora, que es la primera mujer senadora o congresista Ujú. que pertenece a esa tribu, que se identifica con ella, lo primero que hizo al tomar poder fue hacer este baile y este cántico, para decir aquí estamos y yo los represento. Ujú. ¿No? Y son culturas en las que también está esta otra parte de los tatuajes, por ejemplo, y que ahorita mucha gente los lleva, que tiene hasta este tipo de técnicas más rudimentarias, Ujú. pero que tienen toda una carga de identificación, Sí. de lo transgeneracional, como de rescatar, de descolonizar, ¿no? A parte de la identidad personal. Claro, Sí, bien sí. interesante porque sí es cierto, hay una parte donde ella menciona que incluso a los jóvenes, pensando precisamente en el peso identitario que tiene a veces, ¿no? Sí. Les pagan los adultos, ¿no? Les pagan sus tatuajes. O sea, Ujú. ellos les pagan todo su proceso, pues, ¿no? Por la importancia que tiene precisamente para ellos como estos rituales que a veces son como rituales de iniciación también, ¿no? Como para poder ser parte de, ¿no? Ujú. Entonces ellos les van apoyando, ¿no? Y me quedé pensando como en muchas culturas que de pronto dejan como bardas en blanco, precisamente para que los chavos, ¿no? Sí, sí, Las sí. grafitien, ¿no? Ok. Pero como contribuyendo precisamente, ¿no? Este sentido identitario en ellos, ¿no? Ujú. Y pues bueno, si me permiten, voy a hacer unos comerciales, ¿no? Ahora sí que hablando de la importancia, ¿no? Que tiene como poder ir descubriendo también, ¿no? Ir abriendo esa carpeta zip, ¿no? Que me gustó mucho, y viendo qué es lo que tiene, ¿no? Adentro. Pues por acá les informamos, ¿no? Que aquí en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara contamos con la clínica José Sayago, que se encuentra ubicada en Paseo de la Arboleda número 632, en Jardines del Bosque. Y contamos tanto con trabajo de manera presencial como trabajo en línea para todas aquellas personas que no se encuentran dentro de la ciudad, pero que quieren beneficiarse, ¿no? De este tratamiento.
Y bueno, pues está ofreciendo este tratamiento de psicoterapia con enfoque psicoanalítico a muy bajo costo. Ahorita hay 4 sesiones gratuitas a todas aquellas personas que necesiten de manera urgente el apoyo. Solamente que para obtener este beneficio tienen que decir que lo escucharon en el podcast de La Cura por la Palabra. Y pues si requieren de este servicio pueden marcar al teléfono 33 31 21 53 91 o mandar mensaje de WhatsApp al número 33 11 97 50 68 con nuestra secretaria Carmen. Y bueno, pues hay apoyo, sigue habiendo apoyo para los afectados por el huracán Otis. Recuerden que actualmente se está ofreciendo 8 sesiones gratuitas para los afectados, así como familiares que aún tienen personas desaparecidas debido a este terrible suceso. Y recuerden que en las páginas de Facebook pueden saber más sobre el proceso para solicitar este servicio. Y bueno, pues por donde quieran continuar. A ver. Gracias. Me iba acordando de Winnicott, ahorita, donde él propone, ¿no? Un espacio transicional y para poder que el niño pueda desarrollar, ¿no? Ciertas capacidades de poder estar a solas, ¿no? De jugar. Y cómo, o sea, cómo el consultorio es ese espacio transicional también para darle una subjetividad, un sentido a un buen de cosas, ¿no? Desde los tatuajes hasta vivencias, sueños, obras de arte o cosas que uno hace, ¿no? En la vida, relaciones, ¿no? Todo. Y justo, bueno, Hilda rescataba eso, ¿no? De cómo hay una creatividad para poder darle un sentido al tatuaje, ¿no? Y que pues sí, ¿no? Que quien todavía no se anima, pues a poder intentar asociar, ¿no? Que le evoca ese tatuaje, pues es que todavía hay un poco de renuencia, o mucha, quién sabe, ¿no? Para poder contactar, ¿no? Con esos dolores o esas cosas que puedan estar ahí comprimidas, ¿no? En el tatuaje. Y me quedaba pensando también en lo que decían de las tribus, como desde los inicios de la humanidad, ¿no? Está ahí, o sea, es algo tan inherente, necesario, o sea, que uno como que a través de, a lo mejor, y no, digo, ahorita no solo del tatuaje, ¿no? Sino de pintarse el cabello, ¿no? A propósito de lo que estábamos hablando antes de empezar, no sé, de vestir de cierta forma, de estudiar psicoanálisis, de estudiar algo, claro, ¿no? De elegir una carrera, o sea, pero como el tatuaje, pues ha estado desde la prehistoria dándole identidad a esas tribus que también tenían un sistema bien elaborado, ¿no? Me acordé del tótem y tabú de Freud, ¿no? En donde habla de estas sociedades totémicas en donde pues también se regían bajo un animal, ¿no? O sea, que el tótem de los osos, el tótem del águila, ¿no? Como desde ahí pues también uno va adquiriendo toda esa subjetividad y que pues también ellos se tatuaban. Sí. Entonces, sí, está muy interesante esa parte, ¿no? Cómo necesitamos también lo sensorial, ¿no? Lo originario, según Pierre Olanier, como también, no, es algo inherente, ¿no? Por más que alguien diga como que no, alguien como muy racional, que no esté, o sea, que no se vaya tanto como por el lado del arte o de la imagen. Yo creo que hay algo siempre en uno, ¿no? Que remite a eso sensorial, con lo que podamos ir identificándonos. Es que está bien interesante porque yo pensaba, pues que pareciera que como humanidad no nos alcanzan las palabras para muchas cosas, ¿no? Para muchos contextos. Así es. Y está el arte surgió a la par que la cultura, o sea, la música, la pintura, ¿no? Las expresiones de danza. Yo pensaba también las vestimentas, precisamente. Sí. Hay colores hasta por regiones, ¿no? Digo, en México tenemos trajes típicos, por ejemplo, ¿no? O sea, bailes típicos, ¿no? Y yo pensaba en todo esto y todo lo que puede significar tanto de identificarse con o desidentificarse.
O sea, en el tiempo de los yakuzas, por ejemplo, son Ujú. muy conocidos por esta parte de los tatuajes que eran muy Ujú. subversivos Sí. y más para la cultura japonesa que hasta la fecha todavía se rechazan los tatuajes. Ujú. O sea, tienen un link como con lo Ujú. malo, ¿no? O sea, como de Sí. todas esas decisiones culturales que también tenemos Ujú. como humanos en todas las culturas y de qué manera un individuo, que yo creo que eso es lo interesante, subjetivamente se posiciona frente a todo lo que está alrededor como cultural y frente a sí mismo. Ujú. ¿No? Yo pensaba, ¿cómo me posiciono y me identifico como individuo en una cultura, en un tiempo dado, pero también a partir de mis pulsiones, de mi historia y de mi propia subjetividad? Ujú. ¿No? Porque hay un sujeto activo que elige Ujú. algo por alguna razón, Claro. ¿no? O que se Ujú. conflictúa por algo, o que yo Ujú. pensaba también que genera pues oposición, como una cierta manifestación respecto a algo en especial, ¿no? Ujú. Y pues todos tenemos nuestra forma de expresarnos, está, como decías, el color de cabello, Sí, pues, un montón claro. de cosas. Ajá. Y pensaba justo en esta parte como de poder tomar como un significado o poder dar esa representación pero es que me queda pensando como en la modernidad, ¿no? En esta parte de la globalización, en donde de repente las culturas o las diferencias como que se llegan a aplanar y que llega Oye, un... es apropiación cultural y entonces tampoco, Ajá, tampoco sí. te pases. Sí. Y que al final hasta la apropiación hasta se le pierde el Sí. significado, ¿no? O Sí. sea, está... Sí. Sí, porque ante tanta globalización, ¿no? Yo pensaba que pareciera que los límites se borran, pero después se vuelven a buscar los límites, ¿no? Ujú. A decir, a ver, esto para mí significa algo, para mi cultura, Sí, para mi sí, historia, sí. para mi identidad, ¿por qué se usa sin sentido? Claro. ¿No? Y es lo que entiendo de apropiación cultural, ¿no? Sí. Sí, se me ocurrió ahorita, o sea, que digo, desde la prehistoria hay tatuajes, pero han habido momentos en la historia de la humanidad Exacto. en donde se han estigmatizado o se veían muy mal, ¿no? Pero ahora en esta época yo considero que ya todo el mundo, casi todos traemos tatuajes, es muy normal, ¿no? Es muy accesible, está más visibilizado, ¿no? Ya no es como que, ay, trae el tatuaje, no lo contrates, no, al contrario, ¿no? Bueno, creo, o no sé si eso quiero pensar, pero me preguntaba, ¿no? ¿Qué nos está pasando, ¿no? Como época, como humanidad ahorita que necesitamos ir, ¿no? A tatuarnos más de una vez, ¿no? Y que más que sea por moda o algo por el estilo, o sea, ¿qué nos está pasando, ¿no? Que necesitamos retomar, ¿no? La imagen en la piel. Entonces, sí, me surgía esa pregunta. Porque se me hace interesante porque pensaba que hasta lo que decía Sandra de como esa parte de tener que volver, ¿no? O sea, a tener que encontrarle sentido a las cosas, porque de repente esa parte en donde nos encontramos en un mundo donde hasta llega a perder el sentido, llega a perder los límites, y pues es como desde dónde nos posicionamos, ¿no? Desde dónde nos agarramos. Es que yo pensaba, me acordé del libro de Cristeva, de que... a ver, ¿cuál? Nuevas enfermedades del alma. Es que estaba acordándome del nombre. Ahí lo teníamos. Qué bueno, mira, muy sincronizadas. Qué pena. Pero que justo hablando de tiempos de angustia ignorada, ¿no? De la inmediatez, de la rapidez, de la dificultad, justo de parar a pensar y a darle un sentido a la vida. Ajá. Entonces yo pensaba también que es también una cierta necesidad también de estar dando sentido, que la tenemos todos los humanos, ¿no? No por nada existe la pintura, la danza, la escritura, ¿no? La música, el baile, cómo cada quien tenemos pues nuestra propia musicalidad, nuestra forma de movernos, ¿no? O sea, hay algo de sentido que nos habita, ¿no? Pero epocalmente siento que es más complicado. O sea, Claro. qué tan difícil se vuelve en ocasiones sostener incluso las sesiones, ¿no? Porque implica parar un tiempo, poner un límite a todas las exigencias externas, ¿no? En culturas que se vuelven más complejas también. Claro, porque yo ahorita pensaba que no nada más se tatúa uno una imagen. O sea, ahorita se tatúan frases completas. O sea, entonces el texto completo, ¿no? Entonces, sí, entonces yo pensaba como
como que curioso, ¿no? Porque pareciera que entonces no es suficiente como con poder nombrarlo hacia afuera, sino que se tiene que poner el registro ahí, ¿no? Como un recordatorio de, y y pensaba también cómo hay ocasiones en que ciertos tatuajes, ¿no? Pueden representar también el psiquismo de cada quien, dependiendo de lo elaborativo que sea o no. Y si tiene cosas condensadas o simplemente fue así como una cosa que se desbordó, ¿no? Que desbordó el psiquismo y que entonces se desborda también en los límites corporales, pues, ¿no? O sea, decían hace un momento como que no hay lienzo, no hay piel que alcance, porque es como que el cuerpo completo es un lienzo en blanco, ¿no? Y a veces el lienzo ya se llenó y es como que se sigue viendo a ver como por dónde, ¿no? Y habrá que ver también, ¿no? Como ir haciendo esos contenedores psíquicos, ¿no? Sí. Que se habla mucho de eso. Yo pensaba, como antes se creía que a lo mejor el tatuaje representaba nada más una forma, algo que no se pudo elaborar psíquicamente, que se tuvo que poner en el cuerpo, ¿no? Y cómo últimamente se ha ido pensando también como en un espacio potencial de creación, ¿no? El tatuaje, y cómo se pueden recuperar pues muchos significados, ¿no? De ahí también, como para poder ir elaborando, y que habrá algunos, ¿no? Yo pensaba que también se utilizan como un fetiche. Claro. ¿No? Sí. O sea, como todo, o sea, como de pronto hay quien lo trae ahí, pero como si fuera un amuleto, ¿no? Como una cosa que, pero porque no alcanza la cabeza, pues, ¿no? Entonces, justo es como el espacio que se propone en el análisis, como para que dé la cabeza para un poquito más, pues, ¿no? Que cada vez vaya dando para más y que no se tome así el cuerpo, pues como un mero espacio de descarga, ¿no? Sino que cada vez pueda ir siendo más elaborativo. No sé si eso contendrá, también el que las personas dejen de hacerse tatuajes, porque yo creo que también tendrá que ver con una decisión personal y un gusto muy personal de cada quien. Me parece que ahí no hay una cosa como que podría ser bueno, podría ser malo, ¿no? Sino que ya depende de cada cual, pero que sí es importante como ese espacio que posibilita, ¿no? El análisis precisamente, ¿no? Sí, porque al final lo que posibilita el análisis es hacerse más dueño de uno mismo, de su historia, de reconocerse, de hacer un mundo interno más rico del cual uno se pueda apoyar para hacerle frente a la vida. Y pues al final puede acabar siendo un recurso, ¿no? Para conocer más a la persona, independientemente de su decisión. Y justo pensaba en esto, ¿no? Como de qué se le quiere decir al mundo con un tatuaje y a la vez que uno mismo que nos queremos decir, ¿no? O sea, de que... La mirada de quién se busca traer. Sí, claro, así es. Sí, esa parte está bien. ¿Y qué mirada? ¿Qué mirada? ¿Qué mirada? ¿Qué mirada? ¿No? O sea, sí, porque es como que puede ser desde una cosa muy social, ¿no? Un llamado de atención, ¿no? Hasta que puede ser algo muy, muy particular y así, casi con como con nombre, ¿no? Con dedicatoria para alguien en particular, ¿no? O sea, un símbolo en particular que lleva una dedicatoria, ¿no? Sí, o hasta una búsqueda de provocar cierto tipo de mirada, ¿no? Dependiendo. Yo pensaba en estos ejemplos que yo daba, que seguro pues cada quien puede ir pensando, ¿no? Donde lo que provoca o puede provocar es una mirada de rechazo también, dependiendo, ¿no? Del tipo. Pero yo pensaba en estos hombres de los yakuza en esa en esa época, pues lo que buscaban generar era miedo. Claro. Y de alguna manera una cierta exclusión, ¿no? Como una diferencia. Y pues dependiendo de lo que se vaya haciendo, de la manera, del lugar, pues claro que eso va a generar algo en el otro. Pensaba en los adolescentes también, y no tan adolescentes, ¿no? Que hasta la forma de vestirse, pues claro que puede generar algo en el otro y puede ir con dedicatoria, ¿no? Si busco que me diga algo mi papá, pues justo para decirle que discriminadora, pero con un sentido, ¿no? Que es lo interesante acá del análisis, ¿no? Que es buscarle qué sentido tiene
para la persona en ese momento, pues para poder desatorar también los conflictos internos, porque si yo voy buscando pleitos en todos lados, pues Claro. con tatuaje o sin tatuaje hay que preguntarse por qué, ¿no? Ajá. Pensaba inclusive en estos, como los de la Marina de Estados Unidos, También. que usualmente, pues después de hacer sus jornadas, o bueno, o cuando se van a la guerra, de cómo todos traen cierto tipo de tatuaje, ¿no? Como para fraternidad, pues sí, como hacer un tipo de hermandad, ¿no? Una unión entre ellos. Y Claro. pues pensaba en esa parte como de hasta poder ir cargando esa historia o ir cargando a los demás, porque pensaba en que al final, pues, en cierta forma nos vamos formando a partir de los otros, ¿no? Claro. Yo pensaba que, me acuerdo que en los seminarios llegan a decir que el yo está hecho de la base de las identificaciones, entonces pensaba en cómo pues nos vamos armando, nos vamos agarrando cachito de los otros, pero que al final pues nosotros mismos les vamos dando esa subjetividad, ¿no? O sea, vamos agarrando partes de los demás, pero pues que al final lo hacemos propias. Siempre que no haya algo de alienación, Sí. ¿no? Porque yo pensaba que también en todo, ¿no? En ese camino puede haber un yo más fuertecito, más, Claro. pues que tenga una propia identidad o otro que va, yo pensaba hasta camaleónico, ¿no? Ajá, sí. Que Sí. se va perdiendo o otro que queda aplastado en cumplir el deseo de lo que sea que se imagine que quiere el otro o los otros, ¿no? Ujú. Ahí tenemos otro comentario de Angie Lilith y otro. A ver, espérenme, déjenme organizo. Raúl Lara dice, debe ser muchísimos factores, razones, unas muy profundas y muy significativas, otras muy simples, desafíos de autoridad y en todo caso también hay modas, imitaciones a ciertas personas, grupos, llamar la atención. Nos agota el tema en una plática, ciertamente. Sí, claro. Sí. Y Angie Lilith dice, excelente tema, me pone a pensar un poco más allá. No solo en quién tiene el tatuaje, sino en el otro que lo mira, lo juzga o cuestiona, que mueve en su mundo interno. Eso también está interesante, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, porque además hay tatuajes que quedan ocultos Sí. y que te lo haces justo en esa parte del cuerpo para quedar oculto, como si Exacto. fuera, pensé en algunos artistas, ¿no? Que incluso no exponen su obra, sino que pintan para ellos, ¿no? Sí. Y no quieren, y luego les cuesta trabajo desprenderse de ello. Y acá también hay personas que dicen, este tatuaje es para mí, Claro. o sea, y habrá otros que no, bueno, desde que uno se los ponen acá en la frente, ¿verdad? Casi, como para que todo el mundo me lo vea, ¿no? Entonces, o sea, es que de verdad es amplísimo, ¿no? O sea, desde los que son muy pequeños hasta los que abarcan toda una parte del cuerpo, ¿no? O todo el cuerpo. O todo el Sí. cuerpo, exactamente, sí. Yo pensaba porque inclusive está esa parte masiva, porque ahí de repente como en convenciones o exposiciones, o bueno, también iba a decir los consultorios, se las puse, en los lugares donde se hace tatuajes, en donde hay hasta 3, 4 tatuadores con la misma persona haciendo, pues tatuando toda la espalda, y pensaban cómo hasta ellos mismos se refieren como un lienzo, o sea, esa parte como artística, como para poder eh, darle la parte creativa, pero pues al final, como íbamos diciendo, pues caso por caso, ir viendo qué va significando para cada persona. Sí, porque también es cierto que no hay que olvidar que hay una parte que es un lienzo viviente Exacto. en el que al final sí se hace una herida. O sea, porque esto de una cicatriz, pues es una cicatriz, ¿no? O sea, en efecto lo es. Y genera cierto dolor, o sea, hay un dolor que tolerar o que sufrir, más o menos intenso dependiendo de la persona o de lo que se haga, Sí. pero eso ya también habla de algo de lo que se está poniendo ahí, ¿no? O sea, yo pensaba que no es lo mismo ir a pintar un lienzo, a ir a pintar una pared en la que me dieron permiso, a ir a pintar la iglesia, o sea, Claro, sí. que pintar un cuerpo, ¿no? Claro. O sea, y ver a que le pinten a uno el cuerpo, ¿no? Ahí pensaba que una variante de elementos para pensar qué significa esa producción creativa, y en este caso, pues tiene sus elementos muy marcados, ¿no? Y ahorita a propósito de tu lapsus, también pasa, ¿no? Que después de un rato que uno está en terapia, pues algo surge y dice, ay, me quiero ir a tatuar esto, ¿no?
y que pues también, ¿no? Se puede pensar por qué, ¿no? Si tendrá algo que ver con lo que pasó también en lo que se descubrió dentro del análisis, ¿no? Dentro de la terapia. Entonces, creo que también se gestan Sí. ideas para tatuarse en el consultorio, ¿no? Ajá. Y es que también pensaba que eso es lo bonito, ¿no? Como de la oportunidad de como de poder, o la invitación de poder explorar, o como de poder ir estando en contacto con uno mismo para poder ir descubriendo y pues también poder ir dándole ese diseño, ese sentido, este, como para que al final al tenerlo, pues uno también pueda sentir que es propio, ¿no? Porque eh, pensaba que Hilda Katz va mencionando que también los tatuajes pueden ser como algo circular, como una producción de uno mismo para sí mismo, como una parte como más, como para, ¿cómo decirlo? Sí, uno hacerse una marca para poder reafirmarse o como para poder contenerse. eh, pensaba como en casos contrarios, en donde ha habido empresas que promocionan o regalan ciertas cosas si las personas se tatúan su logo. Entonces pensaba cómo de repente puede caer en estos dos extremos, en donde hay una subjetivización, una apropiación, y por el otro, como algo muy, como hasta de objeto, ¿no? Pues sí, es que yo pensaba que justo ahí está el caso por caso, ¿no? Porque yo pensaba que en la vida se pueden hacer cosas para uno mismo o se ofrendan. Y hay vidas ofrendadas, entonces Sí. no dudo que tatuajes, ¿no? Oigan, hay otro comentario de Adriana Rodríguez Chávez. Hola, un saludo a todo el staff, muy interesante el tema. ¿Qué relación psíquica puede haber en los tatuajes a la vista y o aquellos tatuajes que están en partes no expuestas a la vista? Que un poquito ya lo venías hablando tú, Luisa. Sí, la mirada, ¿no? O sea, esto que decías de la importancia de para quién queremos que los vea, pues, ¿no? También. Internamente o Internamente o externamente, externamente, claro, porque también está lo interno. Oigan, pues estamos llegando a la finalización del programa. Se fue rapidísimo. Sí. Pero déjenme dar unos últimos anuncios y me gustaría que fueran pensando con qué les gustaría concluir el tema del día de hoy. Bueno, pues recordarles que pueden visitar nuestra página de Facebook de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, en donde se enterarán de los eventos que tenemos día a día. También pueden visitar la página de La Cura por la Palabra, donde pueden transmitir sus dudas y comentarios por inbox. Ahí mismo podrán encontrar los podcasts pasados, al igual que en Instagram y en YouTube. Y bueno, pues regalen su pulgar arriba y gracias por compartir. También les recordamos que este sábado 10 de febrero tendremos Cineclub. En esta ocasión se analizará la película Historia de un matrimonio. Será comentada por el psicoanalista de la APG, Luis Armando González, y la candidata psicoanalista, Mónica Rayas. La actividad será coordinada por el candidato a psicoanalista, Antulio Mata. Y bueno, pues recuerden que la dinámica es que a las 5 de la tarde se proyecta la película aquí en nuestras instalaciones y más o menos como a las 7 de la tarde comienza el análisis y la discusión. Esta es una actividad de entrada libre. Y bueno, pues recordarles por acá la venta que tenemos de revistas. Todas las revistas de APG están a la venta con un precio de 200 pesos cada una. No pierdan la oportunidad ya que hay artículos muy interesantes y actuales. Y también tenemos a la venta 5 libros: Locura, enfoque multidisciplinario, La mujer desde la antigüedad hasta nuestros días, Nuevos paradigmas de la mujer, Psicoanálisis latinoamericano en tiempos de pandemia, del cual se estuvieron presentando por acá sus artículos por los mismos autores. Y de todos ellos, la compiladora es nuestra querida Olga Varela, con un costo de 150 pesos. Y tenemos un quinto libro, Psicoanálisis, ética y poética de una profesión, de la autoría de Olga Varela, con un costo de 300 pesos. Y bueno, pues si les interesa algún libro o revista, a favor de llamar a la APG al 33 31 21 53 91 para que puedan pedir la suya y pasar por ella. Bueno, pues ahora sí, con lo que ustedes gusten concluir el programa del día de hoy. Me acordaba de una frase de Hilda Katz. Es que está muy bueno el libro. Recomendado. Que se me hizo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y muy sentida, que decía que el desgarro se vuelva lenguaje, ¿no? Y creo que
en eso podemos concentrar lo que hemos hablado acerca del tatuaje, de sus sentidos, de lo que esconde, ¿no? Y de la importancia, ¿no? De aterrizarlo en palabras. O sea, digo, no es que sea como un mandato, pero creo que aterrizarlo, ¿no? En el lenguaje permite justo, ¿no? Ligar el afecto con las representaciones, o sea, con el sentido, ¿no? De ese tatuaje y que también, ¿no? O sea, se digiere el dolor o lo que sea que esté ahí mudo, ¿no? En la imagen. Sí, así es. Y yo pensaba en el concepto que ella maneja, Hilda Katz, de marca simbolizante, como una invitación para poder justo hablar o explorar de las sensaciones o de las experiencias que quedan sin representar, porque pensaban que inclusive hasta con el inconsciente no reprimido, ¿no? O sea, esas experiencias que no alcanzaron a llegar al lenguaje o a representarse, pero que de alguna forma se llegan a sentir, ¿no? Y ahí están, y que pues al final el poder atravesarlas, el poder explorarlas, como para que uno se pueda sentir, pues, como, bueno, que se pueda sentir en su propia vida, ¿no? O sea, como que pueda darle, se pueda, pues sí, apropiar de su historia y como, pues sí, darle esa subjetividad. No, pues yo agradecerles y pues sí, qué interesante es esto del psicoanálisis, ¿no? Que le puede dar sentido o busca darle sentido personal a lo que nos habita. Así es. Sí. Bueno, pues agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis. Y bueno, pues siempre satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan y los esperamos el próximo martes con un tema muy interesante para reflexionar juntos titulado Construir el amor entre ilusión y desilusión, con la psicoanalista de la APG, Carmen Cuenca. Pues no se lo pierdan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Gracias por estar acompañarnos. acá.